Seguimos esta noche escuchando el acento andaluz de Francisco Carbonero, secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, en una entrevista a la que se incorporan 4 de nuestros habituales tertulianos. Uno de ellos ya nos acompañó la pasada semana, José Luis Losa. Buenas noches. Muy buenas noches. Y ya saludamos y queremos que ustedes se familiaricen con ellos en los próximos días. Juan Carlos Blanco, buenas noches. ¿Qué tal, Muchísimas Fernando? gracias por acompañarnos. Nada, muchas gracias. Periodista, director del Correo de Andalucía, exdirector del Correo de Andalucía, del Diario de Sevilla, de Radio Sevilla. No, yo no he sido director de tanto. De tanto, bueno, subdirector del Diario de Sevilla. Está en otra, efectivamente, subdirector bueno, del una Diario de curtida Sevilla. trayectoria pese a tu insultante juventud, como decía juventud. en publicidad Tenemos Elena más o menos la Manzano. misma edad, Elena y yo, ¿eh? Bueno, con 20 años de diferencia, pero tenemos la misma edad. Elena Manzano, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Periodista de Onda Cero, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Igualmente, José Luis Gómez Boza, Buenas abogado y consejero de Unicaja. Muchísimas gracias por incorporarte a este proyecto. Gracias. Bueno, pues entrevista con Francisco Carbonero, que ha dejado mensajes muy críticos contra el gobierno andaluz, contra el gobierno central y contra la política en general. Todo vuestro. Antes de empezar con lo del gobierno andaluz, que yo creo que merece que le echemos unos minutos de debate, de tertulia, pero sí yo quiero que bajemos también un poco a lo concreto. Cuando Carbonero dice, hay que hacer ya propuestas serias, hay que hacer, vale, pero pues vamos a decir a los telespectadores, ¿de qué estamos hablando exactamente? Es decir, yo creo que no hay pócimas mágicas para acabar con el desempleo, para mitigarlo, pueden ir bajando los números, pero la realidad es, como se decía, una realidad terriblemente dura que en la vida cotidiana está haciendo mucho daño a muchas familias, pero yo quiero saber exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de propuestas serias. Mire, por citar alguna cosa, primero, algo que todavía no sabemos. Los fondos europeos que lleguen a Andalucía, ante la escasez de recursos, ¿en qué lo vamos a gastar los andaluces? ¿Para qué? Los fondos que vienen del sector agrario, ¿vale repartir siempre el dinero de la misma manera, sabiendo los resultados que dan? Porque no nos sentamos a hablar qué pasa con la agricultura andaluza, cómo buscamos en el medio rural la inversión de los fondos para el desarrollo rural, para la generación de valor añadido de nuestros productos, y en muchas ocasiones los destinamos, mucho, y no es un eslogan, para arreglar los caminos para llegar a las fincas o a los cotos, que son muchos los millones que se han gastado. De esto, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no hablamos cómo retenemos el talento andaluz con un acuerdo sobre financiación de nuestras universidades y cómo se incentiva el I+D para los proyectos en las universidades, pero también para que invierta el capital privado? La corporación tecnológica, que ha dado un cierto resultado, ¿qué ha pasado con ella? ¿Qué proyectos tiene? ¿Dónde podemos retener? Pero no se habla de eso, no se habla. Bueno, nosotros estamos diciendo que hay que hablar, pero hay muchas más cosas, ¿no? La minería, bueno, ese es el maná de la minería, pero sabemos que la minería tiene fecha de caducidad. ¿Cómo esa minería, para que no tenga el impacto que ha tenido en las zonas de Río Tinto, de Alnarcoya, cómo hacemos que esa minería deje una industria y deje un tejido sostenible en el tiempo con un empleo que no? De esto es de lo que nosotros queremos hablar. Y seguramente nosotros no queremos gobernar, nosotros queremos hablar de estas cosas. El gobierno tiene toda la legitimidad siempre, pero pónganse, porque yo no veo que en esto estemos hablando ni que haya intenciones. Por cierto, estaba hablando de la minería. Se ponen en duda grandes inversiones como la minería o como la propia refinería que Irán ha anunciado que quiere poner en España. El ministro de Exteriores la semana pasada decía que se pondría seguramente en Algeciras. También Huelva le ha echado la caña diciendo, uy, yo quiero esa inversión. Y por supuesto otras provincias de fuera de Andalucía, Castellón, por ejemplo, se ha apuntado a una inversión como esta de 3.000 millones de euros. Hoy han salido ya varias voces diciendo que es una inversión que no es adecuada para Andalucía por el impacto ambiental o por otra serie de medidas. Yo me gustaría saber, tanto en el caso de la refinería como en el caso de la minería, ¿cuál es la opción de Comisiones Obreras? Nosotros, Andalucía tiene que recibir de buen grado y facilitar y buscar soluciones a las grandes inversiones de la industria y de la generación de valor añadido. Y eso no quiere decir que no haya que respetar el medio ambiente y que no haya que buscar soluciones de sostenibilidad medioambientales. Pero si nosotros pensamos que hay que despreciar absolutamente todo lo que genera valor añadido, que sepamos que vamos a seguir pasándolo mal. El coste que tiene, claro. O sea, yo decía antes, o sea,
entre Euskadi, que tiene un 25% del PIB industrial, y Andalucía, que tiene un 10%, es que un 15%. Pues eso va en salario, en condiciones de vida y en bienestar. Entonces, no, mire usted, no tiene por qué contaminar. Vamos a buscar soluciones, porque hoy hay soluciones técnicas para casi todo, ¿no? Pero rechazar por rechazar... Y no es uno de los grandes problemas de Andalucía, que entre las trabas burocráticas y encima también una cierta opinión pública, que cada vez que hay una inversión importante en Andalucía intenta tirarla para atrás, no estamos continuamente tirando piedras contra nosotros. Bueno, yo creo que la opinión pública, si le preguntas a la mayoría de la gente, dirá que lo que quiere es trabajar en determinados sitios, ¿eh? Y con salarios que hay una gran diferencia, ¿eh? De trabajar en una contrata de un hotel a trabajar en una industria, los salarios son absolutamente distintos. Claro, lo que hay es que afrontar eso con un debate para resolver las trabas que tenga y desde luego la defensa del medio ambiente, pero nosotros impidiendo en Andalucía la instalación de proyectos industriales no es la solución que tiene que se deje o no de consumir gasóleo, ¿eh? Eso viene por otro sitio, ¿no? Entonces, pero tiene que ser en las zonas de Algeciras o de Huelva, que ya están saturadas de industrias y sobre todo de industrias químicas. Bueno, pues que den alternativas a otras zonas. Que den alternativas a otras zonas, porque hay otras alternativas como Tangermel. O sea, nosotros tenemos nuestro puerto de Málaga a relentín con una inversión espectacular, el de Huelva con una inversión espectacular igual, el de Almería, pero nos han colocado en el otro lado, en Tangermel, con una competitividad tremenda. Bueno, la globalización no la hemos inventado nosotros y las trabas no se ponen y por tanto yo creo que es muy importante, por lo menos de golpe no se pueden rechazar las cosas. Hay que estudiarlas, hay que ver los pros, los contras y si luego es rechazable, pues evidentemente no todo a cualquier precio, ¿no? Pero creo que hay que contemplar estas cosas. Sin quitarle un gramo de legitimidad a estas asociaciones conservacionistas, ecologistas, ¿cree usted que los gobiernos tienen mucho miedo, los partidos políticos tienen mucho miedo cada vez que alzan estos colectivos? Yo no sé si tienen miedo o no. Desde luego creo que tienen miedo a no querer afrontar con valentía debates que son imprescindibles afrontarlos. Pero a ese colectivo, a otro, da igual. Yo creo que la política tiene mucho miedo. O sea, la política es correr riesgo. Si no se queda usted en su casa. Es lo mismo que quien dirige una organización, dirige una empresa o dirige este programa. Usted sale aquí todos los días y da la cara y corre un riesgo. Pero es que usted entra en política, corre el riesgo y afronte los problemas. Y reúnase con la gente y hable y escuche y dé alternativas y busque soluciones, ¿no? Y a eso se tiene un miedo tremendo, a interactuar permanentemente, da pánico. Decía usted, señor Carbonero, en la entrevista que le hacía Fernando anteriormente, que quizá el gobierno andaluz está un poco, o si no lo decía lo interpreto yo, un poco alejado de la ciudadanía en materia de empleo. Y con el símil de los riesgos, ¿está asumiendo poco o casi ningún riesgo el gobierno andaluz en materia de política de empleo? Porque está siendo el paro uno de las principales inquietudes de los ciudadanos. Es chocante, ¿no?, como un gobierno andaluz de carácter progresista se aleja de la ciudadanía y no aborda, asumiendo los riesgos que en política conlleva, no aborda unas políticas de empleo valientes y decididas. Bueno, yo creo que es absolutamente tímido para abordar esas realidades. La realidad. Los consorcios de las escuelas de hostelería. O sea, pasamos de tener las escuelas prestigiadas de hostelería de más prestigio de España, entre las primeras, a tenerlas cerradas. O la prevención de riesgos laborales, que conseguimos achicarla tremendamente, a acrecentarse y no hablar de eso. Entonces, yo creo que estas cosas hay que abordarlas. Y si usted llega a la política y piensa que si tomo esta decisión me van a imputar o ahora a investigar o lo otro, pues mire, quédese usted en su casa y deje que otra gente que esté dispuesta a hacer cosas y a asumir riesgos, y asumir riesgos no es hacer las cosas mal. No estoy diciendo que se hagan las cosas mal,
pero desde luego creo que hacen falta cambios. Una pregunta muy sobre eso. importante. Sí, Elena. Gracias. Yo le quiero preguntar por Abengoa. Han hablado antes de esta multinacional, no tanto por lo que supone esta empresa en Sevilla, en Andalucía, en España y en el resto del mundo, sino porque hemos conocido singularidades que creo que muchos no nos esperábamos, como el hecho de que no tuviera comité de empresa. Me gustaría conocer su opinión, cómo es posible que una multinacional de la que dependen tantísimos miles de empleos y en medio de una crisis económica tan fuerte como la que estamos todavía padeciendo, no tuviera una representación sindical fuerte dentro de la empresa que velara por los intereses de los trabajadores. Bueno, tiene representación sindical en una parte, en lo que son las factorías, de fabricación, ahí sí hay representación sindical. Donde no hay es en el núcleo central de Palmas Artas. Yo creo que la empresa, o sea, a Abengoa se le marcó una aureola de intocable para todo. Entonces, de Abengoa no se podía decir nada. Y de los gestores Benjumea ni te cuento. Y por eso quien intentaba Y por tanto, nunca nadie pudimos de los sindicatos convocar elecciones porque no había nadie que se quisiera presentar. Porque el miedo es tremendo. Y todavía, sabiendo la amenaza, el empleo que se ha ido perdiendo, de los contratos que han caído, se le pide para hacer una asamblea a la empresa y silencio. Y consecuencia de eso hemos convocado una concentración. Y los trabajadores tienen mucho miedo. Yo lo que le digo a los trabajadores de Abengoa es que tienen que defender su empleo y tienen que defender su empresa. Pero mi pregunta es, Y ¿durante todo este tiempo los sindicatos han asesorado correctamente a los trabajadores? Es decir, yo he leído artículos donde se cuenta que los sindicatos ofrecían ese asesoramiento y que los trabajadores lo rechazaban. Y por otra parte he hablado con trabajadores que niegan haber recibido en ningún momento, y en concreto un trabajador que lleva una década en la empresa, en ningún momento ha visto un sindicato ofrecerle asesoramiento. Entonces mi pregunta es... El asesoramiento en estos casos no es una cosa que llamamos individualmente No, al trabajador. Pero vamos el trabajador allí, sí conoce se ha si hay un repartido. O sea, movimiento nosotros hemos sindical, ido ¿no? muchas veces a Palmas Artas cuando había movilizaciones, huelgas generales, a llevar papeles, y a nosotros no nos han cogido ni un papel. Y pues, es como si vas al Corte Inglés. O sea, entra al Corte Inglés, nosotros ganamos un juicio y en la huelga general última fuimos al Corte Inglés. Y el jefe personal le tiene que decir a los trabajadores, hombre, cojan ustedes la octavilla, que no pasa nada, ¿no? O sea, se instala un miedo tremendo. Y eso, pues evidentemente, claro, son miles de trabajadores los que entran ahí, pero le puedo asegurar que ha habido reuniones y que hay gente que se está moviendo y que lo hace con prudencia y que hay gente afiliada a los sindicatos, Sí, señor en la clandestinidad, pero está afiliada. Durante muchos años hemos desconocido el régimen casi de semiesclavitud en la que vivían muchos de esos trabajadores. ¿Por qué ustedes no han alzado la voz? ¿Por qué ustedes no lo han denunciado públicamente? Porque usted acaba de decir que también Abengoa era intocable. Nosotros hemos tenido serias trifulcas con Abengoa, y muy especialmente cuando desmanteló todo lo que era montaje, grandes conflictos, muchos conflictos con Abengoa. Es más, el director de Recursos Humanos de Abengoa es el presidente de las relaciones laborales de la CEA. O sea, claro. Pero, bueno, buen talante en la relación, pero que ahí no quieren que la empresa no ha querido nunca que entre un sindicato, y el que ha intentado lo han quitado en medio. Eso es. ¿Y cuál es la solución si se repitiera esto en otra gran empresa en los próximos tiempos? Es decir, ¿qué se tiene que hacer? Los sindicatos son los trabajadores en la empresa. Si los trabajadores no están dispuestos a organizarse, ya le puedes dar el mejor asesoramiento del mundo. O sea, el sindicato no soy yo ni mis compañeros. Que la gente esté dispuesta a organizarse. Y lo mismo que se han organizado en los centros de Utrera, en fin, en los diferentes centros, en Palmas Artas han renunciado los trabajadores, por las circunstancias que sean, a organizarse. ¿Le están dando participación ahora para buscar una posible, obviamente no estará en su mano, ojalá, pero ¿le están dando algún tipo de participación para buscar alguna solución de cara a futuro? No, me dan alguna información con cuentagotas y poco más.
cumplen el expediente de la información, pero desde luego, o sea, no es como otros conflictos que te sientas a buscar soluciones, a negociar, a cómo mantienen las plantillas. Sin embargo, y termino esta parte, la repercusión en materia laboral es muy importante como para que se obvie totalmente la participación de las organizaciones sindicales, ¿no? Claro, nosotros tenemos organizado a una parte, o sea, nosotros tendremos organizado en torno de los 4.000, pues habrá 1.000 trabajadores por ahí que tienen representación sindical, 1.000 y algo. El resto de los que hay en Sevilla, que están en Palmas Altas, los 2.000 por ahí que habrán en Palmas Altas, o habían, no tienen. Una pregunta sobre eso, y recojo la idea que decía también José Luis sobre si el gobierno se ha podido estar alejando de la ciudadanía. Yo no sé si el mismo ejemplo de Abengoa y muchas cosas de las que estamos viendo ahora también nos pueden hacer concluir que los sindicatos, por H o por B, están bastante alejados de la ciudadanía, en el sentido de que muchos ciudadanos puedan entender un sindicato si no logra resolver un problema, es decir, que no logra ser la herramienta útil que haya podido ser hasta ahora. Y aquí dejo la pregunta, ¿en qué medida puede notar en ese sentido una central sindical como Comisioneros Obreras en Andalucía que le está costando tener representatividad, que hay una crisis de representatividad por parte de los sindicatos? ¿Los ciudadanos se están alejando? ¿Los trabajadores? No hay una crisis de representatividad. Vamos, acabamos de tener un proceso amplísimo de elecciones sindicales. Hay problemas en determinadas empresas. O sea, hay determinadas empresas, poquitas, en las que el movimiento sindical, no solo Comisión Obrera, nadie ha entrado en la empresa. En algunos casos hasta que llega un gran conflicto y llega un gran problema. Y a partir de ahí los trabajadores cambian de opinión y ven la necesidad. Pero ¿quién negocia los convenios colectivos? O sea, si no ha habido más descuergues que ha habido en la negociación colectiva, los salarios y las condiciones, la ultraactividad, ¿por qué se ha parado en montones de convenios? Porque estamos los sindicatos. Sí, eso no. Entonces, claro, el problema es que nosotros no pretendemos representar a la sociedad, ¿eh? Nosotros queremos representar a los trabajadores. Pero esa y crisis eso es una parte, pero la crisis institucional de representatividad de todos los agentes sociales, en los que incluye todo el ecosistema, incluidos medios de comunicación, política, yo creo que también llega a afectar a los sindicatos. Ese mismo papel al final queda devaluado en términos de opinión pública. Bueno, sectores que nosotros hemos crecido en la crisis. Sector financiero. Un sector que es complicado, pero que hemos crecido. Sector de medios de comunicación. O sea que, claro, ¿dónde hemos caído? La construcción. Mucho, han bajado. Pues si había 4.000 delegados, pues ahora habrá 500. Porque no hay obra, ¿no? Claro, es que no hay. Entonces, y después nosotros solo podemos optar a las elecciones sindicales en empresas de más de 10 trabajadores. O sea, es verdad que hay un campo tremendo en la pyme que es muy difícil organizar a los trabajadores, pero nosotros tenemos presencia en los polígonos, tenemos presencia en miles de empresas, ¿eh? Hablando de negociación colectiva y de concertación social, yo le voy a pedir casi una reflexión personal, porque esta mañana, mirando la última foto de la concertación social en Andalucía, entre la Junta, los empresarios y los sindicatos, yo veía la foto, y en la foto estaba el señor Griñán, hace 3 años, el señor Santiago Herrero, presidente de la CEA, entonces, el señor Manuel Pastrana, secretario general de UGT, entonces, y usted. Los otros 3 han tenido que dimitir y van camino de los tribunales a explicar determinadas irregularidades. Usted es el último que queda de la casta de entonces. Hay 2 opciones, pensar que usted ha sido más honrado o que ha sido más listo y no lo han pillado. Yo quiero creer que es lo primero, evidentemente, ¿no? Te estás contagiando de los términos de la casta. Pero un poco lo he hecho por a ver si conseguimos explicarlo. Cuidado, un poco, que es un síndrome José Luis Losa por divista, ¿eh? Pero no, quiero decir, un poco, hablando así como reflexión personal, usted se ha sentado con gente que ahora está camino de los tribunales, no seguramente porque haya metido la mano a la caja para ellos individualmente, sino porque los tribunales o determinadas partes que entienden que ha habido manejos de dineros en época de abundancia irregulares, por lo menos, ¿no? Insisto, primero, ¿qué reflexión hace tras lo que ha vivido y cómo se puede recomponer esta imagen que se ha dado en ese tiempo, ¿no? Y que, por supuesto, afecta a comisiones obreras, aunque hasta ahora ha salido inmaculada o casi en estos asuntos? Bueno, nosotros no estamos
investigados por las cuestiones que están otros, ¿no? Yo primero creo que ya veremos a ver cómo termina la cosa, ¿eh? Yo le escuchaba al señor Chávez el otro día en una entrevista que decía, bueno, esto dura mucho, 5 años, el daño es irreparable, aunque salga suelto. Yo creo que el daño de todo esto a Andalucía va a ser irreparable. Y en relación al otro, bueno, tendrían que preguntarle a los otros por qué no están. Yo lo que sí es verdad es que dejaré de estar porque nosotros tenemos limitación de mandatos y no me volveré a presentar más a la Secretaría General, ¿no? Y esto ya lo adelanto hoy aquí, ¿no? Hemos decidido cuándo va a ser nuestro congreso, va a ser en torno a junio de 2007 el Confederal, 17, y bueno, nosotros estamos tranquilos en las cosas que hemos hecho, pero desde luego la pérdida de reputación afecta a todos, ¿eh? Y afecta a la democracia, y afecta a la política, y afecta a nosotros, y por tanto nosotros tenemos un daño reputacional muy serio. Y se repiten todos los días la misma noticia, y la misma foto, y la misma situación, y bueno, es incómodo, pero yo creo que la gente que nos conoce y sabe cómo trabajamos, pues evidentemente sabe cómo lo hacemos, y nosotros yo creo que no hemos hecho ninguna cosa irregular como se escuchan que han podido hacer otros, ¿no? ¿Cuándo será el Congreso? ¿Has dicho que el Confederal será en 2017? Junio de 2017. ¿Y el andaluz? Todavía no está fijado porque tienen que ser las normas después, confederales, claro. O quizá un poquito antes, ya veremos. Bueno, ¿Y ¿más preguntas? para entonces, ¿en qué porcentaje de paro estaremos? O sea, que la bola mágica, de aquí a un año, ¿cuánto? De aquí a un año, estamos ahora casi en el 30, ¿no? Pues estaremos en el 27. ¿Dejará Andalucía alguna vez de tener el empleo estacional del sector servicios, de la agricultura y algún día aprovechará el potencial que tiene en la industria? A corto plazo no. Yo creo que es posible, pero es que hay que empezar a poner piezas. Entonces, mientras más tiempo empieces a diseñar un camino, más tiempo tardarás en recorrerlo, y por tanto es muy importante. Lo de la Agenda 2020 es importantísimo, y ahí está dándole vueltas, pero no hay un atrevimiento de llevar un acuerdo que podía negociar con empresarios, con nosotros, llevarlo al Parlamento, que el Parlamento lo discuta, que se debata sobre esas cuestiones y que se aprueben las cosas, y el gobierno que gobierne y decida lo que tenga que decidir. Pero cuando hablamos del empleo, cuando hablamos del empleo, y también yo creo que pasó la última vez que estuvimos juntos, que coincidí también en esta, y yo creo que se decanta todo mucho hacia lo público, y yo creo que también, no sé si tiene que haber una cierta llamada a la responsabilidad de la sociedad civil, que es como se define en estos casos. Es decir, al final quien crea empleo no puede ser solo lo público no puede ser incentivar. El creador, tiene que incentivar y crear el marco. Pero al final somos los ciudadanos esto hay que hacerlo atractivo. Esto hay que hacerlo atractivo a la inversión privada. O sea, si aquí no hay inversión privada, será muy difícil que se cambie los empleos. Y hacerlo atractivo y con seguridad jurídica. Claro, seguridad jurídica, ¿no? Pero todo esto que hemos estado hablando, claro, cuando tú estás todos los días en la algarabía, ¿quién se atreve a venir a invertir y cómo le dices, ven aquí? Pues, si la paz social, que es un valor tremendo, se ha machacado, pues lo mejor es que hagamos todos los días huelgas, ¿no? Venga, una última pregunta. Una última cosita, que me has dicho antes que yo iba de podemista aquí. Una pregunta en representación de la gente. Yo me iba a dejar la coleta, pero hoy no puedo. Y hablando del Congreso, a nivel interno, siempre se decía que UGT era el sindicato hermano del PSOE, Comisiones el sindicato hermano del Partido Comunista, y no sé si ahora ya, hablando de Podemos... ¿Usted de quién es? Eso que se dice, ¿tú de quién eres? ¿Y tú de quién eres? Yo soy de izquierda, tengo ideología y no tengo militancia política, porque es incompatible tener militancia partidaria siendo dirigente sindical de un sindicato de la pluralidad y la diversidad de comisiones. Bueno, pero por utilizar el lenguaje podemita están los buenos, que son ellos, y los malos, que son todos los demás. Ustedes de los buenos o de los malos. ¿Y dentro de un año qué hará? Cuando se vaya y deje esto después de muchos años de servicio, ¿qué hará? No lo sé. De momento lo que quiero es terminar mi mandato y que la organización dejarla mucho más cohesionada que cuando llegué estaba bastante revuelta. Bueno, Francisco Carbonero, esperamos contar con usted antes de que se despida, evidentemente, todavía queda un año largo, así que esperamos verle aquí
en Onda Luz Televisión. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias a vosotros.